Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Hoy voy a estar compartiendo un mensaje que lleva como título Proceso o Consecuencia, segunda parte. El Espíritu Santo me hacía entender sobre la necesidad de traer una segunda parte de esta reflexión y enseñanza. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón y que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, declara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos tener mucho cuidado con nuestras acciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Hay una ley inviolable en la Biblia. Nosotros lo que vamos a sembrar, eso vamos a cosechar. Si estamos haciendo el bien, sin duda vamos a cosechar el bien. Si estamos haciendo el mal, también vamos a cosechar el mal. Debemos de andar con mucha sabiduría. Por eso, la Biblia es el manual de vida. Si en verdad queremos que nos vaya bien, queremos cosechar cosas buenas, vivamos conforme a la palabra y que sea nuestro manual de vida, porque hay principios muy importantes en la palabra de Dios. Y sigue diciendo Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántas veces hemos escuchado de muchos cristianos: estoy pasando un proceso, estoy pasando una dificultad, seguramente Dios quiere algo conmigo, seguramente Dios me quiere dar algo? Bueno, debemos de preguntarnos si en verdad es proceso lo que estamos viviendo o consecuencia. Vamos a ver algunas historias en la Biblia y saber diferenciar entre proceso y consecuencia. Puede ser que lo que está pasando en nuestra vida o en nuestra familia es consecuencia de nuestras acciones. Por ejemplo, ¿cuántas personas viven en adulterio? Es lo que abunda el día de hoy, mucho adulterio. ¿Cuántas personas quizá por andar en pecado y fueron ejecutados, fueron asesinados porque la mujer era mujer prohibida? Entonces esta persona únicamente cosecha la consecuencia de su pecado. Por ejemplo, ¿cuántas personas, en este caso la que sale perjudicada es la mujer que vive en fornicación? ¿Cuántas señoritas fornican con el novio? Y resulta que hay un bebé y este hombre no se hizo responsable. Miles de historias se repiten una y otra vez. ¿Cuántos hombres no se responsabilizan de los hijos que han engendrado? Y la que paga caro las consecuencias es la mujer. Le pregunto, ¿es un proceso o es consecuencia del pecado? Siempre un hijo será una bendición. Sea cual sea la manera en que llegó, será una bendición. Pero de todas maneras se sufre. Hay consecuencias. No es lo mismo tener un hijo dentro de un matrimonio, lo que tanto anhela el esposo y la esposa. Hay una gran diferencia entre tener un hijo no deseado. Y la que siempre paga las consecuencias es la mujer, porque hay muchos hombres irresponsables. Miles de hombres que solo son buenos para procrear, pero no para criar a los hijos. Entonces, se pagan las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuántas personas el día de hoy están sufriendo una enfermedad y dicen: estoy en un proceso? Dios ha permitido, incluso hasta llegan a blasfemar y dicen: Dios me enfermó. ¿Y de dónde sacan ellos que Dios se enferma? ¿De dónde sacan ellos que Dios les enfermó? ¿Les consta?
Un ángel le dijo, el mismo Dios le dijo que él lo enfermó. Mucha gente así se expresa, es que Dios me envió una enfermedad, Dios me enfermó, seguramente me está procesando. Y cuando son consecuencias de nuestros malos hábitos alimenticios, ¿cuántas personas no cuidan sus hábitos de alimentación? Entonces viene como consecuencia enfermedades. ¿Es un proceso o es consecuencia? ¿Cuántas personas el día de hoy están lidiando con una severa enfermedad por ingerir mucho alcohol? Ya les detectaron cirrosis, ya les detectaron alguna enfermedad en los riñones, en el hígado, en el estómago por ingerir tanto alcohol. Ahora, dígame, ¿eso es un proceso o es consecuencia? Por ejemplo, ¿cuántas personas dicen, es que el diablo me puso una trampa, mi automóvil se echó a perder a medio camino? Y yo les pregunto, ¿en verdad fue el diablo o tu irresponsabilidad que nunca llevas el carro al mecánico? ¿Cuántas personas nunca se preocupan por el automóvil de llevarlo a un mecánico? Dicen los expertos, por lo regular, a cierto tiempo hay que llevar el carro y aunque esté caminando y aunque arranque bien, siempre hay que llevar el carro al mecánico para que le dé una revisada, para que le dé un buen examen. Si hay algo que se está deteriorando para que no me deje en el camino. Muchas veces el diablo no tiene nada que ver en las circunstancias que nos pasan. ¿Cuántos no revisan el freno del carro? De repente ya se fueron los frenos y se le va en pleno camino y tiene un accidente. El diablo me puso un accidente. No es el diablo, es la irresponsabilidad de no revisar el carro. ¿Cuántos se quedan sin gasolina? Porque tienen esa irresponsabilidad de no revisar el tanque y de darle gasolina al carro. Entonces, debemos de aprender a diferenciar proceso y consecuencia de nuestros actos. Recuerde esto, todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Tratemos la manera de hacer el bien. Muy bien. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Todo lo que nosotros hacemos dice que es como un boomerang, regresa. Hagamos el bien, sembremos el bien para que también cosechemos el bien, dice Jesucristo en el libro de Mateo 7:2. Con la vara que medimos también seremos medidos. Y también dice la palabra, juicio sin misericordia se hará con aquel que no actuare en misericordia. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de hacer misericordia con alguien que los ofendió? No sé, tuvieron algún problema, pararon hasta el juzgado y se le dio la oportunidad de arreglar en paz. Pero no quisieron. Y fueron a los tribunales y actuaron como se debió de actuar. Y la vida da vueltas. Recuerda esto. La vida es una caja de sorpresas. Siempre dará vueltas. Y cuando usted le toque y actúen sin misericordia con usted, luego no se queje, porque la Biblia dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo 5, en el Sermón del Monte, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. También nosotros debemos de actuar con misericordia. Problemas siempre van a haber en la vida. Momentos difíciles siempre van a haber con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de negocio. Siempre habrá problemas. Debemos de actuar con justicia, con misericordia, porque el día de mañana, si nos toca tener un problema y si hemos sembrado misericordia, vamos a cosechar misericordia. Muy bien, ahora veamos un claro ejemplo de lo que es un proceso. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 7, dice así,
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aquí se tramó algo en contra de Daniel, porque Daniel era fiel a Dios, hacía su oración 3 veces diarias y tenía sus enemigos, buscaban ocasión cómo hacerle tropezar y nunca lo lograron. Entonces maquinaron una ley, incitaron al rey que firmase un edicto que durante 30 días nadie podía consultar otro dios fuera del dios pagano de los de Media y de Persia. Este es un vivo ejemplo de lo que es un proceso. Dios permitió que llegase ese conflicto, esa aflicción a la vida de Daniel para que su nombre sea glorificado, para que los de Media y de Persia vieran el poder real de Dios. Pero vamos a ver al ratito lo que es otro ejemplo de alguien que no fue un proceso, sino fue consecuencia de sus errores. Entonces, cuando es un proceso que Dios ha permitido, hay un propósito detrás de eso. Hay un propósito detrás de cada circunstancia cuando es Dios el que lo permite. Dios nos está moldeando, nos está preparando para algo extraordinario. Lo decía en la primera parte, Dios preparó a José. Fue vendido injustamente, fue llevado a la cárcel injustamente, porque Dios tenía un propósito sobre él. Iba a ostentar un cargo muy importante. Solo Faraón estaba por encima de José. Dios tenía que procesarlo para que el orgullo no se adueñara de su corazón. Y también el caso de Daniel. Dios lo estaba procesando para que su nombre sea glorificado. Veamos qué dice. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, continuamos la lectura y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel, sin duda, no estaba en pecado. Daniel no estaba haciendo nada malo para que podamos decir que es consecuencia lo que llegó a su vida. Él estaba actuando de manera correcta. Era íntegro delante de Dios. Hacía su oración 3 veces al día. Entonces, ese fue un proceso. Pero otros personajes no fue proceso. Ya vimos el ejemplo de Sansón. Sansón murió con los filisteos, sin los ojos, siendo la burla de sus enemigos. Eso no fue un proceso. Fue consecuencia de su pecado, que él le gustaba coquetear, le gustaba jugar con el pecado. Tarde o temprano pagó las consecuencias. Entonces, dice en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El propósito de Dios con la vida de Daniel era glorificar su nombre, para que los de Media y de Persia pudieran ver las maravillas, las obras, los portentos de lo que Dios es capaz. Este es un ejemplo de lo que es un proceso. En cambio, lo de Sansón no fue proceso, fue consecuencia. También podemos ver la historia de Saúl. Él perdió el reinado por consecuencia de su desobediencia. El rey David también pagó caro las consecuencias de su pecado. Hermano y hermana, lo que está sucediendo en nuestra vida debemos de saber identificar. ¿Es un proceso o es consecuencia de nuestras maldades? ¿Cuántas veces nos quejamos cuando estamos en una severa necesidad y nadie nos extiende la mano? Todo lo contrario, nos dan la espalda y decimos, ¿por qué me han dado la espalda? ¿Por qué ninguno me extiende la mano ahora que lo necesito? La pregunta es,
¿usted ha actuado en misericordia? ¿Usted ha sembrado misericordia? Dice la Biblia, todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si usted ha sembrado generosidad, téngalo por seguro que va a cosechar generosidad. Pero si usted es de las personas que nunca hace un favor y cuando tiene la posibilidad, no se enoje cuando le llegue una necesidad y todos le den la espalda, solamente está cosechando lo que usted ha sembrado. ¿Cuán importante es sembrar lo bueno? ¿Cuán importante es hacer el bien para que también de la misma manera nosotros hagamos el bien? Yo recuerdo un amigo que tiene ministerio y me invitó a realizar un evento con él. Muy bien, fui con todo gusto, voy. Entonces, se hizo todo lo que se tuvo que hacer y terminé. El viaje era un poco largo, no era cerca, era un poco largo. Tuve que invertir en gasolina, en transporte. Y cuando ya me despedí de este amigo, yo esperaba que por lo menos me diera algo para la gasolina, ¿verdad? Porque era muy retirado el lugar y resulta que no me dio absolutamente nada. Bueno, no le dije nada. De todas maneras, yo vivo por fe, Dios suplirá la necesidad que yo tenga. Y a los cuantos tiempos nos reunimos con él y me dijo, mira, ando un poco decepcionado. Me dijo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Fui a ministrar a X lugar y no me dieron nada ni para el pasaje. Y yo dije en mi mente, solamente estás cosechando. ¿Cuántos no han aprendido a sembrar? Y si no sembramos, ¿cómo vamos a cosechar? Hay una ley, debemos de sembrar para cosechar. El que no siembra, sin duda, no cosecha. Entonces, lo que está pasando en nuestra vida posiblemente no es proceso, es consecuencia de lo que hemos hecho. Recuerdo una mujer que me llamó y me dice, ora por mí, por favor, ora por mí. ¿Por qué? Es que mi esposo me maltrata, me pega, me humilla. No solo me maltrata físicamente, verbalmente también me maltrata. Y le dije, aguántate porque se te dijo, tú eras consciente que este muchacho tenía problemas con el alcohol, pero aún así te casaste con él. Así que, mamadita linda, aguanta. Porque tú ya sabías cómo era él. Sabías perfectamente que tenía debilidad con el alcohol y se te dijo, piénsalo muy bien. Antes de tomar la decisión de casarte con esa persona, tiene problemas con el alcohol. No puede dejar la borrachera. Y si se casan, la verdad que te va a ir mal. No, que lo amo y que no sé qué, él va a cambiar. Ya me prometió que cuando nos casamos y vengan nuestros hijos, él va a cambiar. Y nada de eso ha ocurrido. Otra persona me llamó, también una mujer. Por favor, ora por mí. ¿Qué te está pasando? Es que mi esposo me está engañando con otra mujer. Y le dije, mamita linda, tú sabías perfectamente, cuando eras novio de ese muchacho, él tenía un hijo con alguien más. Entonces, si ya tienes ese precedente, que esta persona es un don Juan, es un picaflor, ¿qué esperas? Eras consciente de que este muchacho era mujeriego. Eso no era un secreto para ti. Sabías que tenía un hijo con otra persona y aún así decidiste casarte con él. Aguanta, mamita linda, aguanta. Estás cosechando las consecuencias de tus propias decisiones. ¿O tus padres te obligaron a casarte con él? Claro que no. ¿O quién te obligó a casarte con él? Fue por tu propia voluntad, por tu propia decisión. Muchas personas están cosechando las consecuencias de sus malas decisiones, de su desobediencia. No le escucharon a papá, no le prestaron atención a mamá, no escucharon a su pastor. ¿Cuántas señoritas el día de hoy dan el grito al cielo porque el esposo les ha prohibido congregarse?
Les ha prohibido ir a la iglesia porque son de otra religión. Cuando eran novios, les prometieron que al casarse iban a aceptar a Cristo, iban a aceptar el evangelio, que no había problema, y solo se casaron. Esa promesa no se ha cumplido hasta el día de hoy y les va mal. Solo están cosechando su desobediencia, porque la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. Dios prohíbe determinantemente que usted se case con un incrédulo. Así le prometa el cielo y la tierra, así sea, ¿cómo se dice? Así sea Latin lover, no importa. La Biblia dice que no nos unamos con yugo desigual porque las consecuencias no se harán esperar. Si es un proceso lo que está pasando en su vida, ¿cómo identificar si es un proceso? Si yo estoy bien delante de Dios, mi conciencia no me redarguye, tengo paz en el corazón, estoy tratando la manera de vivir para Dios, estoy tratando la manera de hacer su voluntad y ha llegado un proceso, ha llegado una dificultad, no hay duda que es un proceso. Dios tiene un propósito sobre su vida. Recuerde lo que dice el libro de Romanos 8:28. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si estamos en paz con Dios, estamos caminando en rectitud delante de Él y de todas maneras ha llegado aflicción, de todas maneras ha llegado momentos difíciles, es un proceso. Vimos en la primera parte, dice la Biblia de Job, era un hombre temeroso, un hombre justo, un hombre apartado, un hombre íntegro delante de Dios, pero aún así llegó la aflicción a su vida porque Dios tenía un propósito sobre la vida de Job, engrandecer su nombre. El diablo le había dicho a Dios: deja que yo toque a Job y él blasfemará en contra de ti en tu presencia. Dios permitió que llegase ese proceso para que el diablo quedase avergonzado y Job mantuvo su integridad. Job no estaba en pecado. En cambio, el ejemplo de Sansón no fue un proceso, fue consecuencia. Tengamos mucho cuidado entonces. Dice la Biblia en el libro de Romanos 1:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que si estamos bien delante de Dios, no hay condenación. Pero si estamos en la carne, puede venir consecuencia. ¿Cuántas personas el día de hoy? Señor, escucha mi oración, atiende mi clamor. Pero por muchos años fueron indiferentes. No oraban, no clamaban, no leían la Biblia, no servían a Dios. Y ha llegado la consecuencia de su desobediencia. Y Dios les da un tiempo y tienen que esperar que se cumpla ese tiempo y Él atenderá esa oración. Por eso, seamos nosotros personas humildes. Seamos personas que aprendamos a ser sumisos a Dios. Aprendamos a ser obedientes para Dios, para que también cuando llegue una necesidad, Dios nos pueda atender. Proceso o consecuencia, segunda parte. Espero que esta reflexión haya sido de bendición. Tengamos cuidado. ¿Estamos haciendo el bien? Hagamos el bien, porque tarde o temprano vamos a cosechar todo lo que nosotros estamos sembrando. Pero no quiero finalizar esta reflexión sin antes hacer el llamado. Hoy es un buen día. Es una gran oportunidad de estar en paz con Dios. Si usted se ha alejado de Él y no está haciendo su voluntad, hoy es un buen día. Venga a Cristo. Esta es su oportunidad de reconciliarse con Dios, de estar a cuentas con Él, de venir a Cristo. Dice la Biblia, Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Si usted cree en Jesús, hoy puede tener vida eterna. ¿No le gustaría tomar la decisión más importante de vida, entregarle su vida a Cristo? ¿No le gustaría estar a cuentas con Él el día de hoy? Su palabra dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El día de mañana no lo sabemos.
Hoy es el día de salvación. Si usted quiere tomar la decisión de reconciliarse con Cristo o de entregarle su corazón, solo repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, compre una Biblia, léala, ore a Dios cada día y, muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zic. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zic. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likee como predicador Diego Zic. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.